Yo soy de Badajoz, Badajoz. Siempre quise ser periodista, en el fondo. Y yo tenía mucho miedo al llegar a Nueva York. Pero me lancé y dije, bueno, son 2 años. Y recuerdo el día que llegué, cuando me bajé del taxi, pensé, yo creo que aquí me voy a quedar mucho tiempo. Y han pasado 24 años. Terminado el máster. máster. Fui periodista hasta que llegué aquí. Llegaba el viernes, que era mi hora de cierre, y mi mentor, maestro y jefe, falleció hace poco, Arturo Villar, le volvía todo señalado de rojo por todas partes. Y me decía, tienes 2 horas para no solo cambiar esto, pero también esto, y llamar a esta persona porque has hecho las preguntas que no eran. Repite la entrevista. Y así fue como aprendí a ser periodista. Ese trabajo me lo enseñó todo. A mí me contrataron como el único reportero de un canal de 24 horas de noticias en español en Nueva York. O sea, imagínate, sobre todo el primer año fue duro. Cuando habla contigo Bill Clinton, eres la única persona en el mundo en ese momento. Te dice cómo es la realidad. Luego a lo mejor te ha robado la cartera. A mí si tú me dices que, es que tú no puedes hacer esto, vale, mañana hablamos. Y te voy a demostrar que sí. Cualquiera que te cuente que ha triunfado solo es mentira todo. Uno tiene que esforzarse mucho y tiene que querer de verdad algo para conseguirlo, pero si no tienes gente a tu alrededor que te está abriendo puertas o te está animando o dando un pequeño empujón, no vas a llegar a ningún tipo de meta. Y el que diga lo contrario, miente. ¡Cámara, pista! Juan Manuel Benítez, bienvenido a Podreale. Muchas gracias por tenerme. Bueno, gracias a ti por venir aquí al estudio. No te lo había comentado, pero creo que te lo he mencionado antes de entrar en cámaras, que llevaba tiempo haciéndolos en remoto. Antes yo solo quería, si era en remoto, no quería... no es que no aceptara, pero decía la gente, bueno, ya veremos, tal, lo retrasaba porque me gustaba la idea de una conversación así en persona. Pero últimamente me he acostumbrado bastante a hacerlo en remoto porque te permite al final alcanzar un rango de invitados mucho más grande, porque pues viene a menudo gente que está en España, gente que está en Latinoamérica. Entonces, entre unas cosas y otras, llevaba bastantes meses sin tener uno presencial. Además, porque al final siempre, obviamente, esto es algo que tienes que pedir a la gente su tiempo, al final, que para mí es lo más valioso que tenemos. Entonces, el venir es extra tiempo, mientras que cuando es en remoto solo les pasas el link, ¿no? Y ya se... Yo quería venir porque sé lo que significa. Me dedico a esto también y sé que por remoto siempre has tenido oportunidad o tienes una oportunidad de tener a más gente o a gente que a lo mejor vive en otra ciudad. Ajá. Pero sé que cuando tienes una entrevista con la persona enfrente... termina siendo una mejor entrevista. Sí. Pese a los pequeños contratiempos. Es que exactamente, Juan Manuel, estoy nervioso, que la gente lo tiene que saber, estoy nervioso porque no todos los días viene aquí a Podreale, para empezar, una persona española que lleva tanto tiempo viviendo aquí en Nueva York y que es un maravilloso representante del sueño americano. Eso, para empezar y para continuar. Aparte de eso, es un episodio un poco especial para mí, que no te lo quería contar fuera de cámaras, porque la mitad de mi corazón, la mitad de mi ser es extremeña. Porque mi familia, por parte de mi madre, son todos extremeños de que emigraron. Mi madre llegó a Madrid ahí con 13 años, si no recuerdo mal. Mamá, si eran 12 o 14, no te enfades. Entonces, ellos son de Cáceres, una familia muy humilde y ya sabes, pues ya sabes la vida del emigrante extremeño, especialmente a partir de la posguerra, como fue, ¿no? Y entonces, pues yo dije, wow, esta conexión especial contigo por eso también, que ahora quiero que me cuentes porque, por lo que he bicheado un poquito en internet, como te he comentado antes, creo que eres de Badajoz, ¿no? Yo soy de Badajoz. Entonces, por eso, y también, por supuesto, porque no solo eres personificas el sueño americano, pero es que además eres de estudio y de profesión periodista, que es algo con lo que me relaciono porque yo también, como te comentaba, estudié periodismo. Entonces, por todos esos puntos en común, estoy aquí emocionado, estoy un poco nervioso. No te pongas nervioso. Vale. Pero bueno, ya te he dado un poquito de datos a la audiencia de quién tú eres, pero, no obstante, me gustaría pues que comenzáramos por el principio, valga la redundancia, y que me contaras cómo empieza, digamos, tu vida, porque tú eres español, nacido y criado en España, ¿verdad? Yo soy de Badajoz, Badajoz. Ok. Y diciéndotelo así... ahí ya no te falta que digas más. Te das cuenta de que soy de verdad de Badajoz, ¿no? Lo digo con el acento de Badajoz. Yo soy extremeño de padres maestros, educado en la educación pública en España, y que bueno, que terminé aquí porque fui de una beca a otra para estudiar en el extranjero. Yo fui a la Universidad de Extremadura, mi licenciatura en filología anglo-germánica. Eso he visto. Y
tuve la oportunidad de hacer un año de esa carrera en Kalamazoo College, en Michigan, con una beca que tenía la Universidad de Extremadura para estudiantes de allí, que en Cáceres, estudié en Cáceres. Estudias en Cáceres. En el campus de Cáceres, donde estaba el campus de letras. Ahora está un poquito más mezclado entre Badajoz, Cáceres y otros lugares en Extremadura. Y pasé cuarto de carrera. En aquella época eran 5 años de carrera, ¿verdad? La licenciatura la pasé en Kalamazoo College. Y cuando vine de Estados Unidos, después de ese año de carrera y terminé la carrera en Cáceres, pues bueno, también pasé un año de Erasmus en Alemania. Yo ya había estado con 15 años un verano en Berkeley, en California. Y quería volver a Estados Unidos para hacer un máster. Y tuve la suerte de conseguir una beca de la Caixa que me trajo a Columbia, a la Universidad de Columbia, para estudiar Relaciones Internacionales con una concentración, o sea, con una especialidad en medios de comunicación. Porque yo venía a Nueva York pensando, yo quiero trabajar para un medio internacional, como Naciones Unidas, por ejemplo, o trabajar en medios de comunicación. Porque yo siempre quise ser periodista, en el fondo. ¿Oh, sí? O sea, yo cuando terminé la secundaria, el instituto... yo le dije a mi padre, yo quiero estudiar periodismo. Pero me hubiera tenido que ir a Madrid. Entonces mi padre me convenció para que no lo hiciera. Para que no hiciera periodismo, me dijo, no, ¿por qué no estudias una carrera de letras? Aprendes algo. Y luego, si quieres ser periodista, puedes ser periodista. O sea, no te preocupes. Y así fue, y menos mal, porque me salvó. Porque yo creo que siempre cuento que tuve oportunidades como estudiante en la Universidad de Extremadura, que era más pequeña, más manejable. Tuve más oportunidades que si me hubiera ido a la Complutense, por ejemplo, a estudiar periodismo, que hubiera sido un número entre miles de estudiantes. Los 1700 que estábamos ahí cuando yo empecé. Y hubiera sido una ciudad mucho más complicada, Madrid, grande. Claro. Y creo que tuve suerte en ese sentido. Y con la beca de la Caixa vine aquí a estudiar Relaciones Internacionales y yo tenía mucho miedo al llegar a Nueva York. Yo pensaba, madre mía, Nueva York. La había visitado como turista unos años antes y me parecía, voy a ir de repente a vivir. Yo no he vivido nunca en una ciudad grande. Pero me lancé y dije, bueno, son 2 años. Así que bueno, vamos a aguantar 2 años en Nueva York. Claro. Y recuerdo el día que llegué, que me dejó el taxi del aeropuerto Kennedy, me llevó al campus de Columbia, la zona de Morningside Heights. Y en cuando me bajé del taxi pensé, oye, no, esto yo creo que aquí me voy a quedar mucho tiempo. ¡Wow! Sí. En ese mismo instante lo sentiste. Y han pasado 24 años. O sea, han pasado 24 años, estamos en 2023. Es decir, wow, entonces ahora ya esto sí que sí, porque, como había dicho en internet, quería confirmarlo contigo. Tú entonces eres de esas personas, que bueno, hay muchas personas, pero de esas personas que han conocido lo que yo personalmente llamo las dos Américas. O sea, es decir, el Estados Unidos pre-11 de septiembre y el Estados Unidos post-11 de septiembre. Además, si me cuadran los números, entonces tú estabas aquí cuando se produjo. Sí, yo estaba en Nueva York. Cuando sufrimos el atentado del 11 de septiembre, que fue no solo el pre y el post América, ¿verdad? Claro. Esas dos Américas diferentes, que la América que salió del 11 de septiembre, pero también dos Nueva York. Más aún incluso, ¿no? Sí. Porque se habla de que la ciudad sufrió un cambio bastante profundo, ¿no? Claro, esta ciudad siempre va evolucionando cada cierto tiempo, ¿no? Y hay eventos que la marcan y que marcan un antes y un después. Y yo creo que el 11 de septiembre fue uno de ellos, en estos 24 años que llevo aquí, y el siguiente ha sido la pandemia del coronavirus. O sea, creo que ha habido... Cuando yo llegué era un Nueva York... muy de Nueva York, para aquellos que son fan de la serie Sex and the City, es ese Nueva York de Sex and the City del principio de la serie, un Nueva York de los últimos años del alcalde Rudy Giuliani, un Nueva York que empezaba a convertirse en algo como Disneylandia, cuando se trata de Times Square, y que crecía de lo que había pasado en los 90, que se había mejorado mucho a nivel económico, la ciudad había crecido. Y luego, después del 11 de septiembre, fue la época Bloomberg. La ciudad se vino abajo, pero enseguida renació. Y renació de una manera diferente. Y con la alcaldía de Michael Bloomberg, el multimillonario dueño de la compañía Bloomberg, pues la ciudad cambió en muchos aspectos. Sobre todo, le cambió la cara a muchos barrios que habían estado quizá... Que vieron una etapa de desarrollo, de desarrollo inmobiliario, de desarrollo económico, y fueron 12 años de boom, en algún sentido. Luego llegó otro alcalde, el alcalde Bill de Blasio, y en la pandemia ha sido como un antes y después, ¿no? Y ahora estamos todavía intentando averiguar
¿Qué Nueva York está saliendo de esa pandemia? Es un Nueva York diferente, que se nota en la calle diferente y con unos problemas muy específicos. Sí, los problemas específicos me encuentro con ellos cuando voy al gimnasio todos los días. Estoy hablando por usted. Sí. La indigencia y el problema que hay de la drogadicción, ¿no? La cantidad de adictos que hay por las calles, especialmente ahora en verano. La gente tiene que entender, Nueva York tiene la ventaja de que el clima es muy frío, entonces como que se mitiga mucho este aspecto de las calles, con mucha gente sufriendo, porque en realidad son enfermos, en las calles, poniéndose su pico, ¿no? Y, en fin, una situación difícil, pero bueno, como toda gran ciudad tiene sus problemas y como lo que tú dices, es que siempre va cambiando y yo ya que llevo aquí un tiempecito también he podido ver esa evolución, por supuesto. Obviamente estaba ya aquí cuando sucedió el coronavirus y ahora, y todavía se sienten los cambios. Pero volviendo para hacerlo cronológicamente, sí, claro. Entonces... O sea, que tú llegas en Estados Unidos, pues eso, poquito antes del 2001 y entonces eres de esas personas que, ¿sabes? Está la típica historia, ¿no? De la persona que llegó a Nueva York y que pasó ahí fatiga, que sufrió los primeros años y toda la historia. En tu caso, por un lado porque quizás estaba algo más estructurado de lo que venías a estudiar y también porque, bueno, pues porque por quien tú eres, notaste que desde el principio que este era tu lugar. Yo noté desde el principio que esta era la ciudad donde yo quería estar. Ajá. Y... te podría mentir ahora y contarte que tuve una historia de sufrimiento para poder sobrevivir en Nueva York, pero no fue así. Claro. O sea, fui muy afortunado al venir con una beca como es la de la Caixa. Y con eso pude estar los 2 años de máster en Columbia y enseguida encontré trabajo. Y me fui enlazando un visado con otro hasta que logré la residencia permanente y luego la ciudadanía. Tú oficialmente ya eres ciudadano. Sí, es la doble. Soy ciudadano americano. Hostias. Enhorabuena, que esto que la gente sepa, esto es una cosa que siendo inmigrante aquí lleva su trabajo, su esfuerzo, su dinero también, porque cuesta, especialmente si lo haces con abogados y demás. Pero también tengo que decir que tengo una historia quizá no de sufridor. Ajá. Una vez más, te podría contar... Que hay mucha gente que no sufre. Claro, no, hay mucha gente que no sufre, que yo también he conocido a gente que ha venido aquí tan tranquilamente, han estado y luego cuando se han querido. Pero luego yo creo que también que depende de la Nueva York es una ciudad más fácil si llegas a ella más joven. En cuanto pasa una ventana, yo creo, vital de cada persona, cuando te acercas ya a la treintena o has tenido una vida cómoda en tu país o en cualquier otro sitio, el venir a Nueva York, claro, es que yo vine y estaba empezando. Entonces, cuando estás empezando y tú empiezas tu carrera profesional, la ciudad va contigo y vas acostumbrándote a la ciudad mientras tu carrera profesional va creciendo, entonces es más fácil, es más llevadero que si haces un parón en una carrera profesional que ya has comenzado en tu país o donde tú estés y de repente llegas a la ciudad de Nueva York y para empezar la gran mayoría de la gente tiene que bajar sus estándares y las expectativas hay que bajarlas un poco porque vas a tener un shock de tipo económico, mucha gente y también social, cultural y que es una ciudad complicada, es muchas veces una jungla, pero luego te da tanto. Ajá. Nunca lo había pensado desde esa perspectiva, claro, porque yo vine aquí ya yo nunca fui turista en Nueva York, siempre lo cuento, vine un poco con el cuchillo entre los dientes porque yo tiré ahí un poquito el triple, vamos a llamarlo, por decir mentira piadosa, que dije que tenía alojamiento ahí y tal, porque yo vine como becario, entonces vine un jueves y el lunes empezaba la beca, el trabajo de intern, de becario. Entonces vine un poco ya como con el cuchillo entre los dientes y no me he bajado de eso, yo creo, ya desde hasta ahora. Entonces he crecido con eso, claro, yo tenía 22, 23 años, entonces he crecido. Además de una familia, siempre hay pues una familia una familia unida y todo eso, entonces me he hecho adulto en este país y en esta ciudad. Pero claro, entonces yo he crecido así al ritmo de la ciudad, por eso ahora cuando voy a España me encuentro tan a pie cambiado, claro, porque el ritmo y todo lo que te rodea es completamente diferente. Y a los 20 y tantos a uno lo que le echen. También. Y sobrevive, ¿no? Luego llega un momento que si estás más cómodo en algún sitio, en otro sitio, cuando llegas aquí las cosas son más complicadas. Bueno, de hecho, esto que estás comentando, esto es lo que me pasa ahora a mí, porque yo vivo, lo que te comentaba fuera de cámaras, vivo aquí tan cómodo y tan a gusto, y me gusta tanto porque lo tengo todo súper controlado al haber pateado la ciudad en su momento para conseguir apartamento y luego pues con la motocicleta, por los diferentes trabajos que he hecho, me he movido muchísimo y conozco bastante bien todo. Al final no es muy grande, Manhattan no es muy grande. Entonces, ahora lo que me pasa es que a veces le doy vueltas y digo, me lío la manta a la cabeza, me entra ahí el corazón pirata y digo, hostia, es momento de irse. Pero digo, joder,
es que dejo aquí el conocerla como la palma de mi mano, el tener todo lo que quiera cuando quiera y me pasa eso con Nueva York, ¿sabes? O sea, me da un poco de cosita al irme porque al final tengo que empezar de cero y ya no tengo esos 22, 23 que tenía cuando llegué. Entonces, es interesante que lo experimento de esa manera. He experimentado Nueva York en esos dos puntos. Porque yo a lo mejor no sé en el futuro, no sé si vivir aquí, esto lo vamos a hablar casi, por hacerlo cronológicamente, casi llegando al final, el futuro, ¿no? Y al vivir en Nueva York, pues como otra gente que vemos por ahí, que se quedan aquí, que viven toda su vida aquí, ¿no? Pero entonces, o sea, que me interesa mucho también el tema carrera, porque me dices, estudiaste este máster en la Universidad de Columbia, también... Enhorabuena, Columbia. La gente, para que no sepa, Columbia University es una de las universidades que se consideran de la Liga de la Hiedra, se llama, ¿no? Ivy League en inglés, una universidad tremendamente prestigiosa. Además, el prestigio se eleva en el campo. Ahora creo que está un poco más, hay otras que están empezando a despuntar y tal, pero en periodismo, cuando yo estudié y cuando yo vine y intenté mirar a universidades y tal, Columbia es una de las universidades referencias a nivel nacional y mundial como top de periodismo. Entonces, ¿cómo fue? Cuéntame así a grandes rasgos. Ahora vamos a hablar porque él ahora ha vuelto ahí... Ha vuelto a Columbia. Y se inicia... Bueno, él ya ha trabajado de profesor varios años que no lo va a contar ahora, pero ahora ya está como profesor con todas las palabras, ni adjunto, ni temporal, ni tal. Es profesor que... ¿Cómo es? Algo Balboni, ¿no? Es la plaza que tú tienes como profesor para hacer periodismo local, ¿verdad? Pero bueno, esto lo hablaremos ahora, o sea, para enseñar a hacer periodismo local. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia de estudiar 2 años aquí en Nueva York y en Columbia? Fue una experiencia que me cambió la vida. Y yo, poco antes de solicitar el máster de Columbia de Relaciones Internacionales, yo casi ni sabía que era la Universidad de Columbia. Recuerdo que... Porque por lo menos así funcionaba antes, creo que todavía funciona así, ¿no? En la beca de la Caixa pasas un proceso de selección muy exhaustivo y te hacen una entrevista y cuando te la conceden te dice, bueno, pues te la concedemos, pero ahora tienes que solicitar plaza en varias universidades de Estados Unidos, porque yo había pedido la beca para Estados Unidos, y te tienen que admitir. Si no te admiten en ninguna, te quitamos la beca, no te la llevas. Entonces... intenta solicitar plaza en un gran número de ellas. Entonces, mi idea inicial, no sé si porque había visto el programa de máster de esa universidad, era ir a Boston, a la Universidad de Boston. Ah, sí, Boston University. Para hacer un programa que tenían de un año de relaciones, creo que se llama Relaciones Internacionales y Medios Internacionales. Me atraía mucho, digo, bueno, pues me voy un año a Estados Unidos, a Boston, y hago ese programa. Pero recuerdo que hablé con otro compañero de... becario de la Caixa. Nos pusieron en contacto a muchos de nosotros, ¿no? Y me recuerdo que fue Javier Ruiz, que es periodista en España, que es presentador de televisión y ha sido locutor también de radio durante muchísimos años. Sí, ostras. Sí, que vino conmigo aquí a estudiar a Columbia y que él creo que hizo un programa dual de empresariales y periodismo, de economía y periodismo. Y Javier Ruiz, recuerdo que me dijo por correo electrónico algo así, ¿has mirado la Universidad de Columbia? Porque tiene un buen programa de relaciones internacionales. Entonces lo miré y digo, bueno, pues voy a solicitar Columbia también. Aunque en principio, como te dije, bueno, Nueva York, yo no sé si quiero vivir en Nueva York, es demasiado grande. Y solicité varias universidades, solicité Boston, solicité la Universidad de Columbia, solicité la Universidad George Washington, que también tenía un programa de medios de comunicación, la Universidad de Indiana... Varias de ellas. Okay. Y todas contestaron que sí. Entonces puede elegir. Puede elegir y elegí Columbia. Y porque pensé, sí me da miedo Nueva York, pero si voy a estudiar Relaciones Internacionales y medios de comunicación, hombre, Boston no está mal, pero ¿cómo no voy a ir a Nueva York a hacerlo, no? Si tengo allí a las Naciones Unidas, claro, los organismos internacionales, los medios de comunicación, las sedes de los grandes medios de comunicación en Estados Unidos.
Y así fue como terminé aquí en Nueva York. Un poco como no por casualidad, pero que la vida te va llevando por unos caminos que tú nunca te habías esperado, ¿no? Claro. Ni que habías pensado con anterioridad, a no ser que seas una de estas personas que siempre dicen, yo de pequeñito a los 5 años sabía que quería ser presidente del gobierno, ¿no? Yo admiro eso también mucho, pero eso no ha sido mi caso. Ahí coincidimos. Sí que es cierto también que hay mucha gente que te encuentras, tanto fuera de Nueva York como en Nueva York, que son los que llamo yo los New York lovers, ¿no? Los que están enamorados de Nueva York y que Nueva York, que su sueño era venir a vivir en una de mis mejores amigas aquí, Laura, italiana, era su sueño. Yo quería vivir en Nueva York, obviamente muy imbuido, si se quiere, por el cine, ¿no? Por el brazo armado del imperio, culturalmente hablando, del imperio estadounidense, ¿no? Que todos nos hace ver esta ciudad también más fascinante aún de lo que a lo mejor es, porque hemos visto Ghost, ¿no? Hemos visto... Claro, hemos todo crecido. Claro, las tortugas ninja, yo cuando era pequeño me acuerdo ahí, que veían las alcantarillas, comían pizza, Entonces, también te encuentras gente así, pero, o sea, como fuere, tiene mucho sentido y imagínate, fue una decisión muy acertada porque relaciones internacionales aquí, vamos, es básicamente... Aquí las llaman relaciones, ni internacionales, hombre, porque es lo que tienes. También porque de la misma manera que para todos nosotros Nueva York tiene ese lugar por las películas que hemos visto y las series de televisión, para alguien que esté interesado en relaciones internacionales, también las Naciones Unidas tiene los que hemos crecido viendo las noticias, ¿no? Ese prestigio, ¿no? Ese poder. Y tuve esa oportunidad de venir y hacer unas prácticas en Naciones Unidas, mi primer verano después del primer año en Colombia, y tuve la oportunidad de darme cuenta de que no quería trabajar para Naciones Unidas. Qué bueno eso, ¿eh? Aprender desde el negativo, yo lo llamo. Qué importante eso. Un lugar muy bueno para otra gente, pero que aprendí, bueno, esto quizá no es lo mío, ¿no? Y tuve esa oportunidad de probar y decidir, bueno, pues esto sí, esto no. Y un lugar fascinante, o sea, no tampoco quiero ponerlo de manera negativa, pero fue una experiencia que me ayudó a ir averiguando lo que de verdad quería hacer. ¿Cómo se produce esa transición de, bueno, tú estudias Relaciones Internacionales, obviamente, desde la ignorancia, cuando alguien estudia Relaciones Internacionales, supongo que las avenidas, la ruta más normal en lo que a carrera o trabajo se refiere, que es la diplomacia, trabajar en empresas de alguna manera que tengan mucho impacto internacional, es decir, el periodismo a lo mejor entiendo que tiene su relación y que te habrá servido muchísimo el haber estudiado este máster, pero ¿cómo se produce, aunque ya me has dicho que a ti te gustaba el ser, pero ¿cómo llevas a cabo esa transición? O sea, tú te pones a buscar automáticamente, como tenías ese come de que siempre quisiste intentarlo en el periodismo y por el tema de tu padre y por hacerlo de esa manera no estudiaste como tal la carrera. ¿Buscaste prácticas o claro, coincidió que encontraste ya algún contacto que te pudo poner de redactor raso? En cuanto llegué, fui a la primera, como le llaman aquí, Career Fair, en la universidad que organiza esas ferias de profesionales, y conocí a varias gente y creo que mi primer o segundo mes en Nueva York ya empecé unas prácticas, ¿no? En un medio de comunicación, de internet, y fui enganchando unas con otras. Y el máster de Relaciones Internacionales de Columbia me permitía el tomar clases en asignaturas en la Facultad de Relaciones Internacionales, donde tomé clases de economía, de estadística, de política internacional, y que luego también me daba la oportunidad de tomar clases de periodismo en la Facultad de Periodismo y clases de negocios en la Facultad de Negocios de Columbia. Entonces me daba la oportunidad de probar de todo un poco, que fue también algo súper importante. Pero me fui enfocando más en periodismo y establecí conexiones, relaciones profesionales con mis profesores, que me pusieron en contacto. Ahí es donde comenzó mi red de contactos profesionales, mi LinkedIn, ¿no? Y siempre he tenido la suerte de haber contado con mentores fantásticos que han creído en mí y que me han ayudado y que me han abierto puertas. Porque cualquiera que te cuente que ha triunfado solo es mentira todo, ¿no? Uno tiene que esforzarse mucho y tiene que querer de verdad algo para conseguirlo, pero también si no tienes gente a tu alrededor que te está abriendo puertas o te está animando o dando un pequeño empujón, no vas a llegar a ningún tipo de meta. Y el que diga lo contrario, miente. Y hay gente por ahí que lo dice, ¿eh? El hombre, la retórica está típica, hecho a mí mismo, exactamente. El self-made man, ¿eh? Tan estadounidense esa retórica, lamentable por parte, porque es cierto que al final a todos nos han ayudado. Yo soy también un vivo ejemplo de esto porque ahora tengo
una actividad profesional que me encanta y que he llegado a ella, más allá de por lo que yo pueda trabajar o dejar de trabajar, es porque una persona, un viejo, fíjate cómo es la historia, un viejo compañero de la beca que hacía yo en la MTV, reconecté con él por el tema de redes sociales, por el podcast precisamente, y me puse a colaborar con él, a trabajar con él, y gracias a él conocí a otra productora ejecutiva que me recomendó para otro lugar y acabé trabajando en NBC y de ahí pasé a otro y otro. Entonces, es tal cual. Lo importante es que la gente ayude. Si estés en el lugar adecuado, siempre hay alguien que te tiene que tirar una mano. Nadie lo hace solo. Te quería preguntar antes de continuar, porque estaba yo pensando ahora, sé que ha pasado ya unos añitos, pero ¿se te hizo difícil en términos de nivel, de carga de trabajo, el haber terminado de estudiar en España y estudiar a nivel máster en Estados Unidos? Yo ya tenía la experiencia de estudiar en Estados Unidos en un college de artes liberales, por como lo le llaman, el Kalamazoo College, que fue un año entero. O sea, claro, un año, me quedé 4 trimestres, ¿no? El año entero. Sí. Y fue intensivo y ahí sí fue que donde cambió mi chip. Claro. De decir, bueno, esto ya es una manera diferente. Es un ritmo académico diferente, ¿no? Sí. Ni mejor ni peor, ¿eh? Que yo, como sigo diciendo, si no hubiera sido por la educación pública en la Universidad de Extremadura, yo no estaría donde estoy, ¿no? O sea que sí, hablemos mucho del prestigio de las universidades americanas, pero también cada uno sale de donde sale. Y hay que dar también la importancia a lo que lo tiene, que es la educación pública, que es lo que en la que yo me he criado. Entonces ya estaba acostumbrado a ese ritmo. Claro. Luego estuve en la Universidad de Heidelberg con un Erasmus en Alemania, en el sur de Alemania, y luego trabajé de profesor de maestro en un colegio concertado en Badajoz. Y ese fue el año que me dio la oportunidad de hacer las entrevistas con la Fundación La Caixa, y ahí es donde empecé en todo ese proceso de selección de universidades, y vine aquí a Nueva York. Sí, el ritmo del máster fue duro, pero esa experiencia que tenías, sobre todo era Kalamazoo apasionante. College. Además, yo siempre he querido, y quizá por eso estoy en esta profesión, ¿no? Yo quiero aprender algo nuevo todos los días. Y esta profesión te da esa oportunidad. Y el levantarte y decir, a ver, yo soy de los clásicos que dice, yo soy de letras, ¿no? Y de repente me meto en una clase de economía, de microeconomía, conceptos como la inflación, y la estadística, madre mía, lo que costó la estadística, pero te pones a ello y lo sacas. Claro. Y luego, además, porque yo siempre digo que todos estos programas de máster de universidades americanas o de cualquier otra universidad, por lo menos en mi experiencia, importa tanto la calidad de la enseñanza o del profesorado, como la calidad de tus compañeros que tienes a tu lado. O sea, yo estudié Relaciones Internacionales con gente que era médico y que trabaja ahora en una compañía de biotecnología, o con gente que se dedicó a la política y ahora mismo es un asesor internacional de economía del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, o con alguien como Javier Ruiz, que trabaja en televisión y en radio. Trayectoria. O sea, la calidad de las personas que tienes a tu alrededor, aprendes tanto de ellos como del profesorado, de los libros, de las experiencias. Claro. Y eso esa riqueza fue la que terminas absorbiendo y te termina dando esa oportunidad luego de hacer algo más... Algo que nunca habías esperado. Algo fuera de lo que habías pensado. Yo estoy ahora mismo pues reflexionando en mi camino desde tu camino, desde tu historia que me cuentas, porque tienen paralelismos, como te comentaba, pero también diferencias, porque mi experiencia en la universidad estadounidense es muy diferente porque es en el sur. Además, en el sur rural, ¿no? Porque yo fui a Arkansas, ¿no? Que es Arkansas, que es un lugar, ya te digo, es el sur y es el sur rural. Entonces, quienes me rodeaban eran gente muy diferente a la que te rodeaba a ti, ni mejor ni peor, pero era gente muy diferente, pues gente muy conservadora, gente pues que era el primero que iba a la universidad él, que el padre estaba en la granja del arroz, que allí es sobre todo lo que se produce para el país, o que la familia trabaja en Walmart, que es como el principal empleador, no solo de Estados Unidos, pero del estado de Arkansas, porque son de allí originalmente, la familia Walton. Pero es muy interesante el escuchar a alguien que, repito, tiene un camino similar, pero a la vez muy diferente. Entonces, tú ya, como has hecho, ya han pasado 2 años, has estudiado aquí, tienes claro, has hecho bastantes prácticas, entonces la transición para ti o el paso al mundo profesional como periodista, nunca ejerciste de ninguna otra cosa. Yo no fui periodista hasta que llegué aquí. Exacto. A Nueva York. Y terminado el máster, yo mi prioridad era
que yo quería quedarme más tiempo en Nueva York. No era quiero ser presentador de televisión, no era quiero trabajar para la NBC, no era quiero volver a España y no sé, trabajar para en política o trabajar en un organismo internacional. No, mi prioridad, en la lista de prioridades, que yo siempre digo a mis alumnos, tienes que hacer una lista de prioridades. En todo lo alto era quedarme en Nueva York. Un tiempo más. Porque había pasado 2 años y decía, 1 o 2 más. A ver si puedo quedarme 1 o 2 más. Y así fui enlazando. Entonces un profesor mío del máster, que era el editor de una newsletter, de una pequeña gaceta de negocios sobre el negocio de los medios de comunicación en este país, en hispanos, de marketing, publicidad. Se llama Hispanic Market Weekly. Me contrató inmediatamente cuando me terminé el máster, me gradué. Y me dijo, ¿quieres trabajar conmigo? Y serás reportero. El único reportero de la newsletter era esto pequeñito, en la calle 57, y la 7ª avenida donde tenía la oficina. Y así es como empecé. Y empecé, recuerdo que, no sé si no lo aprendí todo, no. Pero aprendí tanto en un año con él, porque recuerdo que yo hacía las llamadas telefónicas para hacer todos los reportajes que tenía que hacer, sobre las cosas que me decían que tenía que escribir. Y era semanal, y llegaba el viernes, que era mi deadline, mi hora de cierre, y mi mentor, maestro y jefe, que falleció hace poco, Arturo Villar, me devolvía todo señalado de rojo por todas partes. Y me decía, tienes 2 horas para no solo cambiar esto, pero también esto, y llamar a esta persona porque has hecho las preguntas que no eran. Repite la entrevista. Y así fue como aprendí a ser periodista, básicamente, en ese trabajo. Me lo enseñó todo. Cuando se refiere a hacer las preguntas que son oportunas, las que tienes que hacer, la información que tienes que recabar y luego cómo la tienes que presentar y escribirla, ¿no? Para el lector. Y ahí estuve 1 año y medio, yo con la idea quiero mantenerme en Nueva York. Él cambió la oficina a Miami, pero me dijo, te puedes quedar trabajando desde casa, en remoto. ¡Wow! Pero todavía esto hace pionero. Más de 20 años. Claro. Y al poco tiempo me dijo, mira, se me está acabando el presupuesto y te vas a tener que buscar otra cosa. Y entonces pues busqué trabajos de freelance, porque yo sí sabía que quería hacer algo de vídeo. Quería producir documentales. Me habían dado un premio en Columbia, en la Facultad de Periodismo, por un documental que hice al final del máster. Qué bueno. Sobre inmigración, donde había ido a la frontera con México y había seguido algunos inmigrantes mexicanos que habían y otros países latinoamericanos que habían llegado al final a Nueva York a través del Paso, en Texas. Y sabía que quería hacer algo de vídeo. Entonces, a través de otro profesor mío que me presentó otra amiga productora, terminé contratado por el Discovery Channel, por Discovery, que tenía una productora a la que le había encargado de hacer un tipo de serie sobre competiciones, ¿no? Competiciones de perros. Y yo iba con mi cámara por todo Estados Unidos, yendo a casas de los que concursan a los propietarios religiosamente con sus perros en todos los festivales de perros que hay por todo el país. Ahí me di cuenta que era alérgico a los perros y a los gatos. Hostia. Sí. Y yo iba yo solo y me llevaban a Savannah. Me compraban el billete desde California, me compraban el billete de avión y yo me iba a Savannah, en Atlanta, al lado de Atlanta, perdón, en Georgia. Y ahora vete tú con tu cámara y entrevista y haz estas preguntas y luego nos mandas las cintas a Los Ángeles. Por correo. Y así fue, haciendo eso. Y fui de un lado a otro hasta que terminé en el Kentucky Derby, en Kentucky también haciendo otro reportaje sobre competiciones de ecuestres. Y me di cuenta que esto era freelance, pero si me quería quedar en Nueva York necesitaba ya algo fijo. Necesitaba que me contratara una compañía fijo. Y ahí fue cuando me puse una fecha límite. Y pensé, era el año 2003, a principios del 2003, dije, tengo que conseguir algo para junio de 2003. Si no consigo algo, me tengo que volver a España.
Uf, tú pusiste tu propia fecha de cierre. Mi tu propia deadline. De cierre porque se acababan los visados que tenía y todo lo demás. Ajá. Y entonces recuerdo que un amigo me dijo un día, oye, ¿tú sabes que New York One, para los que no son de Nueva York, New York One es ese canal adorado por todos los neoyorquinos, un canal de cable de 24 horas de noticias, solo de Nueva York, de los 5 condados de Nueva York. Y que ha sido un canal de la televisión por cable de los últimos 31 años que lleva ya, y que la gente le tiene mucho cariño porque es como si fuera el vecino que te cuenta las noticias, ¿no? Así es. Y un amigo me dijo, bueno, pues ¿no sabes que New York One va a sacar un canal hermano en español? Y dice, y que una presentadora de New York One va a moderar un panel en Harlem, por si a lo mejor quieres ir a conocerla y a lo mejor te puede ofrecer un contacto de cómo a lo mejor pedir trabajo ahí en ese nuevo canal que van a hacer en español. Y así fue. Fui al panel y al final me acerqué a ella, Cheryl Wills, que Cheryl Wills lleva 31 años en el canal, es presentadora del informativo de las 10 de la noche. Y una persona encantadora. Mi hada madrina. Y Cheryl, cuando terminó el panel, tuvo la amabilidad de hablar conmigo, que se le había acercado entre el público, y me dio una tarjeta de visita para que me iba a poner en contacto con el director de noticias del canal. Y él me puso en contacto con la persona que estaba reclutando para los puestos que tenían, 3 puestos de presentador, que eran además productores los presentadores. Un puesto de reportero. Más pequeñito, ¿no? Exacto. Puesto de reportero y un puesto de camarógrafo y 2 puestos de redactor. Un canal de 24 horas de noticias en español. Con solo ese equipo, ¿no? Madre Pero mía. bueno, con el apoyo también del canal en inglés, que ofrecía apoyo de vídeo, ¿no? de todo lo demás. Claro. Y ahí que fui, pedí todos los trabajos, de presentador, de reportero, de escritor, de redactor, de todo. Y después de hacer yo no sé cuántas entrevistas, ya le dije a la que reclutaba, a mi mentora y ex jefa Maritza Puello, le pregunté, bueno, o sea, yo quiero trabajar aquí. Las oficinas, el estudio está en Chelsea Market, que es un mercado muy conocido ahora por los turistas que vienen a Nueva York, que está justo enfrente de la oficina grande de Google en Chelsea. Sí. Y le dije, oye, yo quiero trabajar aquí. Así que dime, ¿me estáis considerando para un trabajo o no? Y me dijo, bueno, mira, es que tú como no tienes experiencia en cámara, estoy pensando ofrecerte un puesto de redactor de los que tenemos. Esto 1 mes y medio antes de que se lanzara el canal. Y le dije, mira, ok. ¿Y si me contratas de reportero? Y si no funciono, me pones de redactor. Lo hacemos así. Y la convencí. Y me contrató de reportero, yo que no había hecho cámara en mi vida. Y un trabajo que tuve 20 años, hasta hace 2 semanas. Hasta hace 2 semanas. 2 semanas, sí. Entonces, bueno, de ahí, de reportero de New York One Noticias, pasé a presentador de un programa Pura Política, que era semanal, entrevistando a todos los políticos de Nueva York, incluidos los alcaldes, los gobernadores del estado. Exacto. Y luego, a partir de ahí, también crucé al canal en inglés, donde fui reportero de política, presentador de un podcast. Y así fue. ¿Por qué 20 años. 20 años y tú ahí te tiras el órdago diciendo, vamos a intentarlo ahí. O sea, tú te tenías fe, tú sentías que... Hostia, me ofrecieron el trabajo en principios de mayo, mi fecha límite había sido junio. Fíjate. Como había el destino, macho, era el destino, ¿eh? Sí, el destino. Tampoco crea mucho en el destino, sinceramente, pero en este caso, esta historia es de esas que te hacen creer. Estos 20 años, ¿no? Porque es una trayectoria que has tenido tan amplia, tan extensa, que la gente lo sepa. Otra de las cosas por las que yo estaba nervioso es, claro, este pope que tenemos aquí de la comunicación hispana. Él también es un ganador del Emmy, que ganaste también recientemente por una historia que hiciste sobre la lucha contra las adversidades climáticas aquí en Nueva York. Lo estaba viendo en tu website, en tu página web. La historia, chulísima, extensa además, que me sorprendió, ¿no? O sea, me sorprende que... Esta historia salió íntegra, luego en el canal obviamente hicieron una versión reducida, pero porque es casi un mini documental, ¿no? Porque son... No, salió entera. ¿Salió entera? Hostia. Bueno, me pidieron la larga, que salió entera, ajá. Y luego también me pidieron un poquito una de reducida
Pero sí, fue un reportaje documental sobre cómo había la política de cambio climático del alcalde que era saliente en ese momento, Bill de Blasio. Un reportaje que salió en diciembre del 2021. Y fue un reportaje súper interesante. Yo súper agradecido a mis jefes que me dieron el tiempo. Me sacaron de hacer reportajes diarios de política para dedicarme a esto durante unas semanas. Claro. Y trabajé con gente muy buena. Y fue un reportaje que salió bien. Sí, creo que salió bien, ¿verdad? No, hombre, bueno, sí. a ver, vamos a ver. El Emmy no se lo dan a cualquiera. En esos 20 años en los que tú entiendo que llega un punto porque estando en la calle llegas a conocer Nueva York como pocas personas la conocen. Tú habrás visto, porque obviamente no he visto todas las historias que has hecho, ni muchísimo menos, habrás visto de todo. O sea, cuando se dice, no, es que en Nueva York ves ahí a gente, uno vestido de marciano y otro vestido de tal, o sea, la gente, ¿no? Que dice que hay tantas cosas que sabe, pero tú, en realidad, puedes decir con la boca llena que has visto prácticamente de todo en esta ciudad. Claro, a mí me contrataron... Sobre todo la parte de reportero, luego ya cuando empezaste con pura política supongo que era más en estudio y tal, pero... O sea, a mí me contrataron como el único reportero de un canal de 24 horas de noticias en español en Nueva York. O sea, ¿Cuántas horas echabas tú ahí? Unas cuantas. Maldita sea. Unas cuantas horas, sobre todo el primer año fue duro. Claro. Hasta que empezaron a contratar a más gente, ¿no? Claro, cuando ya funcionó, supongo. Exacto. Pero era lo que le llaman aquí General Assignment Reporter. O sea, era un reportero generalista. Hoy tocaba ir a la escena de un crimen y mañana tocaba un incendio y pasado tocaba ir a la alcaldía a un anuncio del alcalde, como tocaba una campaña electoral. Pero enseguida, tanto... Bueno, a mí siempre me ha gustado la política, me ha apasionado la política. Entonces yo sabía por dónde quería ir, ¿no? Y enseguida también en el canal se dieron cuenta, oye, este tío le interesa la política y no parece tan malo. Entonces a mí me contrataron en el año 2003. En el 30 de junio de 2003 salió el canal, New York One Noticias, acaba de cumplir 20 años. Y en verano del 2004, por ejemplo, dijeron, bueno, el canal entero en inglés va a ir a la Convención Nacional Demócrata en Boston en 2004, ¿no? Y luego también vamos a cubrir la republicana en el Madison Square Garden aquí en Nueva York. Así que Juan Manuel que vaya y que haga reportaje en español para New York One Noticias. Entonces enseguida tuve la oportunidad de tener acceso a esos super eventos políticos de Estados Unidos. Claro. Porque era el que estaba ya allí y el que le interesaba la política, ¿no? Y claro, o sea, ese trabajo me dio una ventana al mundo. O sea que de alguna manera entonces, para tu, no voy a decir fortuna, pero para tu ventaja, tú creciste como periodista con un canal que crecía a su vez también como canal, ¿no? Exacto. Luego ahí tu historia y la del canal se entrelazan mucho, ¿no? También. Wow, qué interesante. Si te puedo preguntar, estas típicas preguntas que se hacen, las tengo que hacer también, ¿no? La historia para ti más bonita que tú recuerdas, que guardas un maravilloso recuerdo y dices, joder, esta historia por lo que significaba la historia, por cómo quedó, etcétera, ¿cuál dirías que es en estos 20 años de trayectoria? Mira, ha sido complicado. Cada vez que me han hecho esa pregunta en los últimos 20 años ha sido siempre complicado porque ahora me he dado cuenta y acabo de dejar la televisión hace semana y media. No hace tanto. O sea, tú todavía no lo sentirás ahí al 100, ¿no? Esto... Es como si me hubiera quitado una mochila de 50 kilos, porque pasa 20 años que todos los días estás pensando, mañana qué reportaje tengo que hacer, mañana qué tengo que cubrir, mañana dónde tengo que ir, qué tipo de legislación me va a tocar ir a una audiencia para hacer un reportaje sobre eso, para el informativo luego de la noche, de las 7 de la tarde, el informativo político que hay en New York One, ¿no? Entonces siempre me ha costado mucho trabajo el acordarme de lo que hice ayer porque ya estoy pensando en lo que tengo que hacer mañana. Pero te contesto la pregunta, ¿no? Hay cosas tan interesantes como haber entrevistado a gente que en definitiva nadie conoce, pero que tienen historias súper entrañables, ¿no? O súper importantes. O sea, de la gente que es casi anónima hasta encontrarte también entrevistar a la gente más importante o poderosa, que muchos son más simpáticos de lo que parecen en la tele y otros más antipáticos de lo que parecen en la tele. Claro. Claro, siempre voy a tener un cariño especial a ese reportaje de cambio climático porque el acceso que tuve y porque luego los resultados que vimos. Y todas esas campañas electorales que he cubierto, candidatos que no eran nadie, o que nadie daba un duro por ellos, como Alexandria Ocasio-Cortez, y que de repente ganan, dan una sorpresa y
y de repente de la noche a la mañana se convierten en estrellas mundiales, ¿no? Como pasó con AOC, con Alexandria Ocasio-Cortez. Sí, desde luego. Que después de haber vino a mi programa y luego al mes siguiente, creo que fue, que ganó la primaria, ya era la superestrella del Partido Demócrata. Ajá. Pero hay una quizá que siempre la cuento, ¿no? Que en el año 2004, en Boston, en la Convención Nacional Demócrata, en esa convención, los demócratas eligieron como candidato a la presidencia al senador John Kerry. Mientras que los republicanos renominaron a George Bush, que fue quien ganó la elección aquel año. Pero recuerdo que cuando nos mandaban New York One, como es un canal bastante austero, te mandaban y te decían, bueno, vas a Boston, pero necesitamos de ti todos los días 2 reportajes y 2 entradas en vivo. Bueno, no, 2 por la tarde y 1 por la mañana también. O sea que te pasas una semana de convención en un espacio como muy cerrado, a no ser que salgas del perímetro para hacer historias en la ciudad, en este caso en Boston, pero luego si sales, sabes que para volver a entrar en el perímetro tienes que pasar otra vez por seguridad, con todo el dispositivo de seguridad que había, sobre todo en los años después del 11 de septiembre. Claro. Que la gente se tiene que hacer la idea que aquello era... O sea, este país era una fortaleza. Todo el día pensando, dentro de 2 horas, ¿qué historia cuento? O sea, ¿cuál es la novedad? ¿Cuál es la entrevista que tengo? Y entonces, después de haber hecho un reportaje ese día, me tocaba hacer luego por la tarde una entrada en directo para hacer un avance de lo que iba a pasar esa noche y tal. Y recuerdo que yo estaba buscando, estoy aquí en un centro de convenciones y es que no sé ni a quién entrevistar ya. O sea, es que no tengo ni idea. Entonces estaba con mi camarógrafo en aquel momento y digo, ¿sabes qué? Vamos a entrevistar a este tipo de la esquina, que nadie está hablando con él, nadie le está haciendo ni puñetero caso. Pero sé quién es, porque acabo de leer un artículo sobre él y dicen que es una joven promesa del Partido Demócrata y al parecer va a dar un discurso esta noche, el discurso principal de la noche, ¿no? Porque cada noche hay un orador especial y este era el súper especial de esa noche. Okay. Entonces me acerqué a él, le puedo entrevistar, sí, ¿habla usted español? No hablo español. Ok, lo hacemos en inglés y luego yo lo traduzco para mi canal en español. Y le hice un par de preguntas y le quise hacer una tercera y ya dijo, bueno, ya. Y me dijo, ok, bueno, pues ya. Bueno. Con estas 2 ya tengo. Y recuerdo que todo el equipo de New York One y New York One Noticias estábamos en un tráiler fuera del recinto, del estadio. Y fui con mi cinta que acababa de conseguir. Oye, que esto lo voy a utilizar hoy a este tipo para mí. Voy a anunciar que va a dar el discurso principal de la noche y todo lo demás. No sé si lo queréis utilizar vosotros también para algún reportaje que tengáis en inglés, ¿no? En ese momento solo hacía información en español yo. Me dijeron, no nos interesa. Este tipo no nos interesa. Pero bueno, ¿qué? Era un senador estatal de Illinois, ¿no? Que se llamaba Barack Obama y que luego al día siguiente ya nadie pudo entrevistar. Te estaba viendo cómo se nota que cuando uno es contador de historias, me cago en la leche. Y digo, ¿quién será? Tenía la sospechilla. O sea que... no por casualidad, pero porque sentiste ahí la necesidad. Instinto periodístico. Como este tío lee un artículo, va a dar el discurso. Vamos a ver. Interesante que no fuera muy que obviamente estás escuchando. O sea, no fue así el más amable que se quedó ahí. Obama siempre tuvo fama de que no era el tipo. Es un tipo súper inteligente, obviamente, y es un tipo súper brillante. Súper profesor, estilo profesor cuando habla. Un orador. Pero que luego todo el mundo que lo ha tratado sabe que en la distancia corta no es el tipo más encantador o amable, ¿no? Está un poco seco. Totalmente diferente a otro tipo de políticos. Por ejemplo, creo que fue una convención 4 años más tarde. Sí, 4 años más tarde, en el 2008. Sí. Y que fue la convención en creo que fue aquella. No, perdón, no fue en una convención, sino fue en New Hampshire. En New Hampshire, cubriendo las primarias demócratas entre Barack Obama y Hillary Clinton, fue aquel año, en el 2008. Sí. En New Hampshire. Recuerdo también que iba yo con mi camarógrafa, estábamos aparcando el coche por la mañana buscando, a ver qué nos toca hacer hoy, qué reportaje hacemos, qué contamos hoy en la tele, ¿no? Sobre esta convención, sobre estas primarias en New Hampshire. Y de repente vimos al otro lado de la calle, mientras aparcábamos, que iba Bill Clinton con un escolta. Entonces salimos corriendo, mi camarógrafa agarró la cámara y nos fuimos corriendo. Y detrás, presidente, se dio la vuelta y sí, presidente, ¿qué piensa? ¿Cuáles van a ser los resultados hoy en New Hampshire? Esa primaria, creo recordar que la ganó Hillary
porque Obama había ganado Iowa la semana anterior, los caucus de Iowa, las asambleas electorales. Y Bill, cuando habla contigo Bill Clinton, eres la única persona en el mundo en ese momento. O sea, te mira directamente a los ojos y te dice muy convencido cómo es la realidad. Luego a lo mejor te ha robado la cartera, pero te lo dice mirando directamente a los ojos, ¿no? Y estuve un rato con nosotros hablando y terminamos la entrevista y ya él siguió con su escolta. Nosotros seguimos hacia el coche, que nos habíamos dejado todo con el coche abierto. Sí. Y me dice mi camarógrafa, no te he querido decir nada, pero la cámara no tenía cinta. ¡No! Mira, no importa, no pasa nada. Gracias por no haber parado la entrevista, porque se hubiera ido. O sea, si tú paras y dices, mire, nos espera aquí un minuto en la calle mientras voy al coche por no se para Bill Clinton. O estás preparado o no estás preparado, ¿no? Y esa fue la experiencia con Bill Clinton, un tipo que en la distancia corta, bueno, es tu mejor amigo. Y eso no pasa con Obama. Bill Clinton tiene este aura, siempre se ha hablado de ello, vamos, yo obviamente no estaba aquí cuando tal, pero se ha hablado de que como animal político es de los mejores que ha habido, ¿no? Esa capacidad que tiene para ganarse, dicen, para meterse una audiencia en el bolsillo y para hablarle a la gente y de verdad llegarles, independientemente luego de precisamente lo que sus actos luego indiquen, que en su caso obviamente presidencias como la suya tumultuosas, pocas ha habido, bueno, obviamente años luz de la de Trump, pero aún así, en su momento fue muy choqueante, ¿no? Que diría el hablador de Spanglish. Claro, me estás hablando de política y obviamente, bueno, te tengo que preguntar una cosa que es innegable, porque claro, si estamos hablando de política, estamos en Nueva York, has hecho toda tu profesión como periodista en Nueva York, el animal neoyorquino político por excelencia, más que nunca en los últimos años, es Donald Trump, clarísimamente. Pero justo antes de esto, que te quiero preguntar un poco cómo viviste tú eso y sobre todo, me gustaría saber cuál era la perspectiva que tú tenías y cómo cambió, porque nos cambió a todos, ¿no? La perspectiva o cómo veíamos a Trump a medida que se iba convirtiendo en candidato y eventualmente en presidente. Pero una cosa que es como muy aleatoria, pero como esto es un podcast y vamos así, ¿cómo se fraguó el tema de... Claro, tú eres una persona que hablas con tu acento español extremeño, pero que vienes aquí donde los españoles son minoría prácticamente inexistente, ¿no? Por nuestra naturaleza menos migratoria en los últimos 30 años, si se quiere, ¿no? ¿Cómo fue, cómo fue eso? Porque yo te he escuchado y claro, tú no es que hables como si fueras ahí de San Juan, Puerto Rico, te voy a decir, pero tú tuviste que adaptas un poco tu manera de hablar, ¿no? Tu acento un poquillo. ¿Eso cómo lo gestionaste? Es una pregunta muy aleatoria. A mí me hace mucha gracia porque a la gente, a los españoles les fascina esta historia, ¿no? Del acento. Y yo les tengo que hacer siempre la comparación. O sea, yo tengo acento de Badajoz y todavía lo tengo y si me voy a Badajoz se me va a notar mucho más, ¿no? Eleva, ¿no? Y yo quería trabajar en televisión y yo quería que me mantuvieran como reportero en cámara. No quería que me dieran el trabajo de redactor, ¿no? Entonces yo sabía que llevaba ya tiempo aquí en Nueva York, sabía cómo funcionaba todo esto y sabía que yo tenía que variar algo mi acento. No mucho, pero variarlo de tal manera... cuando uno está en cámara, y se lo digo siempre a mis alumnos... Por favor, comparte. Lo último que quieres es que se distraiga el espectador. Entonces, si yo sé que mi audiencia es una audiencia principalmente hispana de Nueva York, lo último que quiero es que me escuchen una Z. Claro. Porque en cuanto me escuchan una Z, yo sé cuál es la reacción. Es como si en España, de repente, mañana Matías Prats presentara el informativo con acento colombiano. Que no pasaría nada, pero la gente diría, esto no me suena, claro, porque no estoy acostumbrado, ¿no? Y eso que en España nos hemos acostumbrado mucho más a los acentos que no son el típico acento madrileño, vallisoletano, que es como el acento neutro, ¿no? Sí. Yo soy extremeño, de Badajoz. Si hubiera trabajado en televisión española presentando el informativo, yo hubiera tenido que cambiar mi acento mucho más de lo que lo tuve que cambiar aquí. O sea, yo lo único que tenía que hacer era que desapareciera la Z y que desapareciera la S silbante que normalmente utilizamos en español, correcto, que son las dos marcas que identifican el acento de España. Es así. Yo tenía... Exacto. Yo tenía una licenciatura en filología en la que había estudiado fonética, o sea, tonto no estaba. Qué bueno, qué bueno. Y luego, además, quizá más interesante todavía, porque yo ya había experimentado con acentos anteriormente.
A mí si tú me dices que, es que tú no puedes hacer esto, vale, mañana hablamos y te voy a demostrar que sí, ¿no? Grande. Entonces, muy importante. yo empecé a dar clase en Kalamazoo College. Como parte de mi beca, yo tenía la obligación de ser ayudante de profesor, teaching assistant. Ajá. Y tenía que dar clases de español. Yo tenía 21 años y daba clases de español a chavales de 18, 19 y 20. Ajá. Y yo vengo de una familia de maestros, de profesores universitarios, o sea que a mí esto se me daba bien. Claro. Yo creí, ¿no? Y recuerdo que fui a la primera clase. Yo pensé, la clase ha salido estupendamente. Y me llamaron inmediatamente al departamento de lenguas románicas, ¿no? Y mi jefa de departamento me dice, mira, los alumnos que tienes de español van a ir el semestre que viene a hacer su semestre internacional a Quito, Ecuador. Y piensan que tú, con tu acento, los vas a confundir. Y que van a tener un problema cuando vayan a Ecuador. Yo pensé, sí, esto es que pensaba yo que habían quedado muy contentos con la clase. Ok. Entonces fui a mi amigo Martín Acosta, que estudiaba conmigo también, que era quiteño. Ajá. Y le dije, mira Martín, vamos a sentarnos tú y yo. Cabrón, y voy a aprender cómo hablas tú. Ajá. Para que la semana que viene, cuando tenga la clase, nadie se entere. O sea, mi acento sea el tuyo y no se vuelvan a quejar. Claro. Y así fue, no se volvieron a quejar nunca más. Fíjate. Luego también en mi primer trabajo como periodista aquí en Nueva York, que hacía muchas entrevistas por teléfono y muchas de ellas en español, me daba cuenta de que como periodista tienes que marcar los tiempos muy bien. Solo tienes 15 minutos para la entrevista. No te puedes pasar media hora por teléfono, pero luego tienes otra entrevista y tienes que hacerlo rápido. Me daba cuenta de que cada vez que hablaba con alguien que hablaba español pero que no era español, o esa persona adoraba España o odiaba España. Y se pasaba 10 o 15 minutos hablando de España. Entonces yo decía, a ver, que nadie se entere de dónde soy. Porque si se enteran, ya pierdo 15 minutos seguro. Claro. Entonces, enseguida empecé a hacer un acento que era bastante neutro. Y que nadie sabía muy bien de dónde era, ¿no? Tanto es así que todavía me paran por la calle después de tantos años y me pregunta la gente, ¿pero usted de dónde es? Qué bueno. Y de todo me han dicho, colombiano, argentino, algunos se averiguan que soy español. Lo que más me ha gustado es de Paraguay. Y digo, usted me dice que usted piensa que soy de Paraguay porque no ha escuchado en su vida a alguien de Paraguay, por eso, si no, es imposible. y así fue como lo del acento. Pero una vez más, tenemos locutores extremeños en informativos nacionales en España, claro, que nadie sabría que son extremeños porque tienen un acento muy neutralizado, es verdad, y típico de la televisión en España. Y estoy convencido que también pasa con gente que sea andaluza. Hace poco en Antena 3 escuché a una chica y me llamó la atención precisamente porque al final, ¿sabes? Es que en España la cabra tira para el monte. Durante mucho tiempo el único acento que ha sido respetado en España ha sido el canario si eras meteorólogo. Vale, es que es eso, la de Antena 3 la meteoróloga es una chica que tiene acento canario, ¿no? Sí. Que si te descuidas dices, esta es venezolana, porque el acento canario y venezolano son para mí sorprendentemente parecidos, que esto hay una razón histórica también por lo que es así, ¿no? Pero sí que es cierto que es eso, que hay presentadores, que los presentadores de los informativos, especialmente en televisión española, neutralizan su manera de utilizar el lenguaje muchísimo. Es muy interesante eso porque, claro, tú lo tienes que haber hecho igual, exactamente. Claro, pero no solo eso, no solo el acento, como digo, no puedes distraer a la audiencia. Tienes 2 minutos para contar una historia, muchas veces el reportero solo sale 15 segundos de esa historia, a no ser que sea un directo. Sí. Lo último que quieres es que salgas tú en cámara y de repente se le vaya la concentración al televidente. Entonces, cuidado con tu acento, cuidado con la ropa que... O sea, no salgas despeinado o con la corbata mal puesta, porque enseguida eso es lo primero que va a ir. Es natural. O sea, primero vas a lo que estás viendo y lo que estás escuchando. Y si hay algo que no funciona o que está descuadrado, piensas en otra cosa. Sí. Entonces, tienes que mantener la atención del espectador. Sí, tiene todo el sentido. Sí. Y es cierto que es algo que a lo mejor los españoles nos dan mucho cuenta y que, joder, es que lo has definido también porque me ha pasado a mí... tantas veces, aunque yo no soy mucho menos patriota, de hecho no me considero muy español, la verdad, aquí entre nosotros, pero es cierto esa polaridad
que genera cuando alguien te escucha hablar. O rápidamente sientes ahí un aprecio que ha salido de la nada, o sientes ahí una reticencia automática. Es muy extremo, es extremo. Claro, te he preguntado, y tengo que volver, obviamente, a lo que he avanzado antes, siendo un animal político, como eres, obviamente no animal político porque no ejerces la política, pero viviste informando de ella. ¿Cómo viste tú ya no te voy a decir como neoyorquino quizá tanto, porque eres un neoyorquino de pro, obviamente, pero como profesional, ¿qué me puedes contar de ese auge, esplendor, se quiere, y ahora caída de ese del que era el neoyorquino para muchos como más emblemático por su casi caricaturesca? Yo esto no lo sabía, lo aprendí luego después cuando vine a este país, porque en España, obviamente, 92.000 de Donald Trump no se sabía nada. Sí. Pero aquí era la caricatura del señor que trabajaba en el sector inmobiliario, del How You Doing, del You're Fired y toda la historia. ¿Cómo viviste tú esa conversión de un personaje televisivo de reality a el presidente de Estados Unidos? Neoyorquino, además de pro, como de toda la vida, el que siempre quiso make it in Manhattan, ¿no? ¿Qué dice él? Mira, también me puedo marcar un tanto y mentirte y decir yo sabía que este hombre iba a ser presidente. Y fue todo lo contrario. O sea, yo cuando vi el anuncio de su candidatura, porque además ya había amagado con presentarse anteriormente. Exacto, en 2 ocasiones. Y yo pensaba siempre que era un chiste, este hombre es un chiste. Porque además los neoyorquinos siempre lo vieron como un chiste, un rico hortera. Un rico hortera, exacto. Era el ricachón hortera, ¿no? Donald Trump. Claro, se montó una imagen televisiva con El Aprendiz, la serie de The Apprentice en NBC durante unos años, que el resto de Estados Unidos lo vio como una figura de éxito. Exacto, ¿no? Un hombre que en de definitiva es un señor que ha tenido mucho éxito engañándole y defraudando a todo el mundo, ¿no? Pero vamos, es que esto una persona se ha bancarrota 3 veces, si no recuerdo mal. Una persona de su padre le salvó 2 veces de ella. Y que mucha gente no quería hacer negocios con él porque no pagaba nunca. No pagaba nunca. Sí. Tienen cientos de juicios ha tenido a lo largo de su carrera y muchísimos todavía abiertos, ¿verdad? Entonces yo nunca pensé que fuera a tener tanto éxito. Claro, creo que Nueva York es una burbuja. Claro. Estados Unidos es una cosa totalmente diferente a la ciudad de Nueva York. Y si estás mucho tiempo en la burbuja sin salir, y si no te digo mucho salir muy lejos, es que te vas a 50 kilómetros de Nueva York al norte y es otro país, ¿no? Pero... Y ahí quizá fue un error de cálculo que cuando yo vi su anuncio presidencial dije, este tío es un chiste. O sea, no. Luego ya empecé a ver que las cosas no eran tan de chiste, ¿no? Y enseguida me di cuenta... Y donde ya me di cuenta que iba a ganar las elecciones fue en la Convención Nacional Republicana en Cleveland, en Ohio, que también me tocó cubrirla para New York One, y que yo lo que hice en aquella... Porque cuando uno cubre las convenciones para un canal de televisión donde además eres presentador, entonces tienes un espacio, es como los palcos, ¿no? Tienes un palco del canal donde se sienta el presentador y tienes el fondo y hablas de la convención. Si te pasa mucho tiempo en el palco, no te da tiempo ni de ver ni de hablar con nadie. Claro. Eres una cotorra que no sabes ni de nada, pero estás hablando y estás llenando espacio informativo. Entonces yo como sabía que tenía un montón de cosas que hacer dentro del recinto, porque luego entras en el recinto y también es una burbuja. No tienes contacto con la realidad de lo que es Cleveland en ese caso, ¿no? Ohio. Entonces, y tienes un horario de 7 de la mañana a 10 de la noche o más tarde todavía, sin parar. Entonces yo siempre dije, lo que tengo que hacer es todos los días del hotel al recinto, tengo que tomar un Uber y volver en Uber. Y voy a hablar con los taxistas de Uber, que son muy diferentes a los taxistas tradicionales, que normalmente es el estereotipo, pero suele ser una figura que se repite mucho en muchos países, que el taxista suele ser un poco más conservador, pero el taxista de Uber, sobre todo ahora quizá ha cambiado un poco más después de la pandemia, pero en un lugar como Cleveland, como Ohio, tenías gente de todo tipo. Gente que era su segundo trabajo, gente que sabía que venía a la convención y dice, oye, voy a trabajar una semana con el Uber para un dinero extra. Entonces, cada conversación que yo tenía y el rango
étnico y racial era muy amplio. Y yo hablaba con ella y decía... Cuando volví, lo primero que le dije a mi marido es... TJ, Trump puede ganar. Puede ganar. Sí. Esa fue... Y luego fui a la Convención Nacional Demócrata y vine más convencido todavía, ¿no? Porque... ¿No veías apoyo a Hillary? No, porque el partido estaba roto. Porque Hillary Clinton dio su discurso triunfal de aceptación de la nominación, que vio todo el mundo en la televisión, y que todo el mundo lo tomó como que bien le ha salido el discurso. Pero de la manera que están las cámaras y los micrófonos instalados en un lugar como ese, no te enteras muy bien de lo que está pasando en el estadio, en el centro de convenciones. Y la mitad del discurso, los simpatizantes de Bernie Sanders están más o menos como que abucheándola. Algo que no se ve en la televisión, ¿no? Pero los que estábamos allí lo vimos. Y nos llevábamos a la cabeza diciendo, este partido está totalmente desunido, está roto. Por esta primaria que ha sido tan dura y que ha sido más dura al final. La consecuencia ha sido mucho más negativa que también la contienda de primarias que hubo entre Obama y Clinton, que duró hasta el mes de junio. Que yo cubría a Hillary Clinton en Puerto Rico en la última primaria, que ya no contaba y que todavía no se rendía Hillary Clinton en el 2008. Por eso que ahí es donde me di cuenta, Trump tiene posibilidad de ganar. Y hablando también con gente americanos, estadounidenses de fuera, que hablas con ellos y te sientas con ellos y que... Bueno, siempre he tenido la suerte de que la gente ha querido hablar conmigo, ¿no? Que yo no he sido víctima del fake news, de que la gente te gritaba, fake news, contigo no voy a hablar, ¿no? Hostia. Sales en muchos estados del país y la gente dice, no, a los periodistas no quiero hablar porque son todos de izquierda. No eras CNN, que es a la que le tiran. Yo tenía la suerte y me sentaba con... No, porque yo no sé, tú vas a cejar mis palabras. Y digo, no, señora, te siéntese conmigo, yo le voy a hacer mis preguntas y usted me dice lo que... Yo no voy a tergiversar nada. Entonces ahí te ganas la confianza de la gente y te dice sus razones. Y es cuando me di cuenta, cuando volví a Nueva York, oye, no, este tipo es en serio y puede ganar. Sí. Y así fue. Y así fue. Yo siempre lo vi de manera un poco diferente precisamente porque a mí me ayudó mucho a entender la idiosincrasia estadounidense. Aparte porque, como tú, soy una persona muy curiosa. Yo cuando me dicen ¿cuál es tu hobby, tu cosa favorita que hacer? Siempre digo aprender. Es lo que más me gusta. Entonces siempre me interesé mucho por entender, que vivo en este país, no me voy a ir. Quiero entender un poco por qué la gente es de este país, cuál es su historia, por qué acaban, de qué polvos vienen estos lodos, etc. Entonces, vivir en Arkansas me ayudó mucho porque pude entender cómo un núcleo muy importante de población, que no es solo el sur, sino el Midwest, piensa, vive y puede comportarse cuando le dan entre una opción como puede ser Hillary Clinton y Donald Trump. Entonces, siempre tuve ahí ese cosa, digo, a mí no me parece... O sea, una vez haya pasado las primeras etapas en las que no se sale, porque la estimación de voto... La estimación de voto va a ser 0,5%, ya se bajan del burro, ¿no? Acaba la carrera, dije, en realidad sí que tiene... Pero también porque Trump sabía muy bien, yo creo, que él solo podía haber sido presidente en ese momento de la historia estadounidense, ¿no? Cuando han venido de unos años de Obama, con un progresismo muy especial, muy diferente, una gente que quiere que el país avance en una dirección concreta que a mucha otra gente, precisamente de estos núcleos de población, les cuesta entender, de manera incluso, yo creo que a veces inconsciente o indirecta, ¿no? Que, bueno, esto daría para un podcast entero, pero cómo se manifiesta la tensión racial, si no racismo, en este país, de la manera en la que opera, es algo a lo que le da muchas vueltas porque me impactó bastante cuando vine, porque yo en Arkansas era un lugar muy segregado, muy no oficialmente segregado. Es decir, no había segregación, obviamente, pero al ser un lugar rural y conservador, tú veías claramente en qué barrio vivía quién y en qué parte de la calle o de la carretera central de Jonesboro, el pequeño college town, la pequeña ciudad que ha crecido al cobijo de la universidad, pues se manifestaba, o la gente vivía o dejaba de vivir, cómo se relacionaban, cómo estaba todo separado. Las iglesias estaban separadas, las fraternidades estaban separadas, los lugares de salir estaban separados. Entonces, bueno, pues ya eso me ayudó mucho a entender que Estados Unidos. Y luego tuve la oportunidad de vivir en Nueva York, conocer un poco Florida y Miami por cuestiones de trabajo. En Los Ángeles también estuve unas veces también por cuestiones de trabajo. Entonces, me permitió entender eso un poco más. Pero bueno, sea como fuere,
el invitado eres tú. Pero compartirte eso, porque es muy interesante también escuchar a una persona como tú, que tenía la visión muy arraigada por ser de aquí, por ejercer aquí, pero que también pudo experimentar eso saliendo fuera de Nueva York, porque Nueva York es muchísimo, especialmente con los estadounidenses, una burbuja muy intensa. O sea, la gente a veces, yo lo pienso y digo, es que estos no han salido mucho de Nueva York porque no saben el país en el que viven o quiénes sus compatriotas son muchas veces, ¿no? En el tema de los medios de comunicación, por no hablar todo de política, aunque sí que es cierto que ahora Trump no se ha rendido, para que la gente sepa, y sigue haciendo los rallies, aunque por lo que he podido ver en medios progresistas, los rallies han convertido aquello en un circo prácticamente y que ha perdido muchísimo gas, al parecer. También precisamente al hilo de esto que decía que él solo podía ser presidente en ese momento, ahora, por el vacío de poder también que había en el Partido Republicano, después de haber tenido pues varios perdedores, ¿no? Como McCain, como Mitt Romney, y no tener una competición clara. Ahora parece que Ron DeSantis es más que competidor para Trump, y hay mucha gente que ya empieza, gente que escuchabas antes hablar mucho de Trump, ahora ya empiezan a hablar. A mí me gusta siempre contrastar, siempre un poquito de CNN, un poquito de Fox News. Y así más o menos. Y de New York One, por supuesto, también, despacito. Pero, no sabes, pero para un poco captar la temperatura, ¿no? Me gusta ver los dos extremos. O por lo menos prestar atención a CNN, NBC y luego a Fox News. Entonces siento como que mucha de esa gente de Fox News que era la muerte con Trump, ahora los cabrones le han dado su apoyo al final a DeSantis, porque le ven como el joven potro, ¿no? El young stallion ahí que de verdad puede arrebatar la presidencia a los demócratas. Me interesaba mucho y era algo que te quería hablar, porque yo es algo que estudié y que luego experimenté un poco como profesional, pero no tanto. ¿Cómo ves tú como periodista? No, hablemos de periodismo, de ejercer periodismo, que creo que es una profesión que será de las que más han cambiado con la revolución tecnológica que ha supuesto Internet en los últimos 10-15 años. O sea, lo que yo aprendí en la carrera no sirve absolutamente nada. Prácticamente no sirve absolutamente nada. Por supuesto que sí, que todos los elementos básicos y vertebrales, sí, al final la comunicación es comunicación, pero la evolución que ha llevado la profesión y que ha llevado el periodismo, especialmente hoy en día con la explosión de las redes sociales, que ahora obviamente está un poquito... No, todavía sigue siendo algo que le va quitando... que le va quitando al final audiencia al periodismo. Tú como profesional y ahora como profesor que vas a enseñar a hacer periodismo a la gente, ¿cómo ves la profesión del periodista a día de hoy en 2023? ¿Está más amenazada que nunca, como dicen muchos? ¿Es el mejor momento para ser periodista porque tienes directamente conexión y un canal automático con tu público? ¿Cómo ves tú la profesión de periodismo en 2023 con el ambiente que hay a nivel tecnológico y a nivel de medios? Creo que estamos en un momento muy interesante, porque se ha venido abajo el modelo de negocio principal y todavía después de tanto tiempo, tantos años que esto ha venido ocurriendo, la mayoría de medios no ha sido capaz de encontrar una fórmula sostenible. Creo que los principios básicos del periodismo no han cambiado, siguen siendo los mismos, y que quizá han cambiado los medios con los que hacemos periodismo. Sí. O sea, yo empecé mi trabajo en New York One en el año 2003, llevando por toda la ciudad una pedazo de cámara así de grande con la que yo filmaba mis reportajes, y un trípode enorme. Imagínate en el calor de Nueva York del verano, sudando ahí, sudando por todas mantecas. Partes, y he terminado en New York One haciendo todos mis reportajes con mi teléfono móvil. Fíjate. Y muchos de ellos editando en mi teléfono móvil o en una pantalla, en un iPad o en un portátil. Eso ha cambiado. También empecé con un teléfono móvil de lo más de concha y luego fui a una BlackBerry y empezaba de cinta a un archivo MP4, ¿no? O como se llamen. Eso ha cambiado mucho, pero si aprendiste a editar, a montar vídeo, sabes montar vídeo con cualquier programa que hayas aprendido, y las cosas básicas creo que continúan. Los retos principales que tiene el periodismo ahora mismo es que necesitan recuperar la credibilidad y la confianza del lector, espectador, oyente, y también tienen que recuperar la atención,
que esa creo es la parte más complicada. O sea, sabemos que ya nos lo han dicho las empresas tecnológicas, ¿no? Esto es adictivo. La pantalla es adictiva. Si yo pasaba mi última hora del día antes de acostarme leyendo el periódico del día, el periódico de papel, hace 20 años, por ejemplo, ¿no? Una persona media, ¿no? En cualquier lugar, en Estados Unidos, en España, ¿no? Después de cenar, no sé, hay gente que lo que quiere hacer es leer el periódico o hacerlo por la mañana, ¿no? O hay también periódicos que salen en otros lugares que salían por la tarde. Tenías una hora o media hora que le ibas a dedicar al periódico. Pero es que ahora, esa hora, media hora, vas a estar mirando el teléfono en las redes sociales. Exacto. Vas a estar mirando los mensajes de WhatsApp, de tu grupo de WhatsApp, al que sí le das credibilidad, que son tus vecinos y tus amigos íntimos o no tan íntimos. Vas a mirar Facebook, Claro. vas a mirar Twitter si tienes Twitter, si eres más joven vas a mirar TikTok, y no vas a pasar la hora que pasabas antes leyendo el periódico, te vas a pasar 2 horas porque no eres capaz de quitarte la adicción, no eres capaz de dejar el teléfono encima de la mesa. Entonces ya los medios han perdido esa hora que tenían antes con el consumidor de noticias. Claro. Por la mañana mucha gente se despertaba con la radio, escuchaba la radio. También por la noche se iba a la cama con la radio. Pero ahora escucha los podcasts, que son, por demanda. O sea, los escuchas cuando te da la gana, ¿no? Claro. Y nos pasa a todos, que yo no estoy culpando a nadie, porque yo antes veía la televisión todas las mañanas y ahora no enciendo la televisión por las mañanas. No veo los informativos matinales por las mañanas. Ha cambiado mucho el consumo. La manera de consumir. Información, el consumo de noticias, pero también el consumo de lo que llamamos ahora contenido. Que es esa cosa que dice, bueno, contenido, que todos quieren que hagamos contenido. Y parte de ese contenido puede ser contenido noticioso. Pero ya nos metemos en un mundo, si tienes que competir como programa informativo a las 9 de la noche, cuando la gente está a punto de acostarse y tiene la opción, o veo un programa informativo a las 9 o me pongo Netflix. O sea, ¿cómo compites? Es complicado. Y luego a eso añádele que muchos medios de comunicación han tenido que escorarse a un lado o a otro para mantener su estabilidad. O para mantener su apoyo que viene de determinados grupos empresariales o políticos que pasa en muchos países, incluido este, ¿no? Claro. Y eso ha hecho que la profesión haya perdido credibilidad, unido a la falta de ingresos, que ha hecho que la información o la calidad de esa información sea menor. Claro. ¿Cómo nos recuperamos? Ni idea. Yo voy a intentar. Hostia, yo pensé que ibas a dar la. Pero ese es mi próximo objetivo, ¿no? Okay. Ahora, como mencionabas antes, he dejado la tele porque ahora tengo un nuevo proyecto, ¿no? Pensé que 20 años estaba muy bien en la tele y podría haberme quedado en la tele. Pero Columbia University, la Universidad de Columbia, creó un puesto de profesor enfocado en periodismo local. Algo que no había hecho nunca. Yo estuve 15 años de profesor adjunto en la universidad pública, el máster de la universidad pública, dando clase de vídeo, enseñando cómo hacer un reportaje de 2 minutos de televisión a los estudiantes. Bueno. Enseguida, además, me di cuenta, oye, estos estudiantes que quieren trabajar en Nueva York, en medios de Nueva York, se podrían beneficiar también de aprender algo de español. O estos estudiantes latinos que saben que han crecido en español en sus casas, pero que hablan muy bien inglés, también formarles para que sean capaces de ser bilingües totalmente en el trabajo. Como lo tuve que ser yo, porque la redacción de New York One y New York One Noticias estaba junta y en cámara nos comunicábamos todos en español, fuera de cámara todos en inglés, ¿no? Entonces teníamos que manejar esos registros. Y de ahí que diseñé un programa bilingüe, de periodismo bilingüe en CUNY, que luego ha tenido mucho éxito, lleva ya creo que 8 promociones, ¿no? Y ha sido modelo para otros programas similares en el resto del país. Entonces, Columbia por primera vez dice, nos tenemos que enfocar también en la información local. Y sacaron esta plaza, me han dado la plaza y me han dicho, vas a tener tus clases, pero también haz lo que tú quieras. Y eso es esa es la ilusión que me hace este trabajo, ¿no? La ilusión que tengo de poder crear un espacio en el que podamos todos compartir ideas de cuál va a ser el futuro, no lejano, sino más próximo del periodismo, sobre todo local, que yo creo que es el que tiene una cercanía
con el consumidor, con el lector, con el espectador o el oyente, porque al final, por mucho que contemos historietas sobre Donald Trump y la política nacional y las guerras entre republicanos y demócratas, al final la gente de a pie, lo que le interesa es: salgo de casa esta mañana, ¿llevo paraguas o no? Y si lo llevo o no lo llevo, ¿por qué? Sí. El sistema de transporte público, ¿funciona o no funciona? Maldito Subway. La educación, los colegios de alrededor de aquí en mi barrio, ¿son buenos o no son buenos? ¿Ahí puedo llevar a mis hijos? La vivienda, si me quedo sin este apartamento, ¿dónde puedo vivir y cómo puedo conseguir un apartamento que pueda pagar? ¿Y cómo se va a solucionar el problema que pueda tener yo en mi barrio, o que vayan a construir un nuevo edificio al lado y tengan que hacer una recalificación del terreno, o puedo andar tranquilo por la calle, por la mañana y por la noche? Esas son las preguntas que hay que responder, y por ahí es por donde se puede ganar una vez más la confianza de la gente. Si somos capaces de hacer información que de verdad sea de utilidad para los ciudadanos. Que cierto y es algo que en España quizá no se escucha tanto, pero aquí sí que el tema del periodismo local, yo creo que a veces sí que le dan esa importancia. ¿Cómo ves tú, hablando también de periodismo, ha habido una tendencia, más allá de lo que es el noticiero estricto, que ha tenido su propio... O sea, que todavía continúan yo creo, en la misma línea, ¿no? Cada una de las majors, ¿no? ABC, CBS, luego CNN, las de cable, todas tienen su noticiero y tal, pero en lo que a la noche se refiere, yo siento que ha habido en los últimos 5 o 6 años, bueno, no, en realidad sería desde Jon Stewart, yo creo, pero ¿cómo ves tú, como profesional del periodismo, lo que ha sucedido en este país? Que en España se produce un poco, para la gente española, que estoy haciendo las preguntas larguísimas, lo sé, pero para dar contexto, porque es una pregunta sobre los medios estadounidenses. Vamos a decirlo, la llegada y el éxito, que ahora ya están incluso muriendo un poco de éxito, del noticiero hecho por comediantes, el dar información a través de la comedia. Te estoy hablando, pues, por supuesto, del late night, que es a lo que me refiero, que ya ha muerto un poco, ¿no? El late night llegó al pico y ahora parece que muy poca gente lo ve, etcétera. Pero estoy hablando, pues, de Daily Show, ¿no? Con Trevor Noah, que lo revitalizó y lo llevó a nuevas cotas. Veo que Fox News tiene a uno que se llama Gutfeld, que lo estaba mirando porque lo había visto que le seguía y digo, esto lo quiero preguntar, y lo he mirado, y ahora mismo es el show más visto de toda Fox News, que es para que la gente lo entienda, es el canal por antonomasia de la gente conservadora y del Partido Republicano, que Trump ha utilizado como un arma lamentable política, cuando tendría que ser un medio de comunicación con periodistas que eran directamente sus, perdón por la palabra, mamporreros, porque Sean Hannity, yo no sé. O sea, bueno, el Fox siempre fue una herramienta del Partido Republicano. Pero con Trump yo creo que se llevaba unas cotas, o sea, Sean Hannity le daba la introduction ahí, hacía el discurso de antes de empezar el meeting de Trump, que eso es algo que yo sé, o sea, Don Lemon no le hacía, bueno, a lo mejor se lo hacía Obama, no lo sé, pero bueno. La cuestión está en cómo ves tú ese tema. Me interesaba preguntarte porque Trevor Noah es un stand-up, es un comediante de monólogos. Gutfeld creo que también es de monólogos, o que era también comediante de sketches. ¿Cómo ves tú que la gente... Bueno, John Oliver, que está también en la carrera con periodistas para premios y todo, porque hacen con humor, con comedia, muchas veces, de hecho, bastante cáustica, bastante ácida, pero hacen información. En España, yo creo que el Gran Wyoming bebe mucho de esta gente también, ¿no? Con su programa en La Sexta. Pero ¿cómo ves tú esa intrusión de la comedia en el periodismo? Bueno, creo que hacen algunos de ellos, no todos. Creo que algunos hacen un gran trabajo, como parecido al de columnistas de opinión. Sí. O, en el caso de John Oliver, un gran trabajo de investigación periodística y una presentación de la información que es más amena para lograr la atención del espectador. Sí. Acuérdate lo que te decía antes. No quieres que se distraiga. Si lo que estás retransmitiendo la información de manera aburrida, pierdes al público. Pero si le das una vuelta de tuerca e intentas tener un giro humorístico y la gente no cambia de canal, entonces ya estás ganando algo, ¿no? Claro. En ese sentido. Pero creo que estamos viendo... porque me estás hablando de gente incluso ya que
que ya no está en la tele, o que esas fórmulas televisivas también han muerto. John Oliver es más un programa de que tú ves cuando tú quieres. Claro, no yo me tienes que sentar a las 10 de la noche un día. Es verdad. ¿no? Y además yo lo veo en YouTube, sobre todo. La historia principal siempre la ponen, que es entre 15 y 20 minutos, te la ponen en YouTube, aunque tenga Max. Hay un cambio en los hábitos de consumo. O sea, yo llevo ya muchos años, muchas promociones de estudiantes que la mitad de la primera pregunta que hago a mis estudiantes de vídeo, el que les hacía era: ¿cuántos de vosotros tenéis televisión en casa? Y la mitad de ellos no tenía televisión. Fíjate. No tenía televisor, o sea, no tenía físicamente no estaba hablando de televisión por cable, no, de televisión el aparato. O le preguntabas, ¿qué periódicos leéis por las mañanas? Leo titulares en Twitter. O sea, yo he visto de estudiantes cuando empecé que leían religiosamente un periódico al menos, a gente que toma información de aquí a allí. Sí. Y que son estudiantes de máster de periodismo. Hostia. O sea, que no estamos hablando de un estudiante cualquiera. Por tanto, el cambio en los hábitos se ve, está ahí. ¿Cómo reaccionamos a eso? Pues podemos ser el abuelo cebolleta y decir, es que esta juventud. O podemos ver cómo entramos, ¿no? Los profesionales de la comunicación, cómo nos adaptamos, porque claro, el mundo que vivimos nosotros tampoco fue el mundo de nuestros padres o de nuestros abuelos cuando era la comunicación, ¿no? Pues igual, toca esa adaptación, con el problema añadido ahora que la tecnología y los nichos que se han creado han hecho todo mucho más complicado, porque ahora ya no son 3 canales de televisión, sino que tienes miles de opciones, ¿no? ¿Cómo eres capaz de conseguir un núcleo significativo o un grupo significativo de personas para que puedas mantener un modelo de negocio? Eso yo creo que es la tarea más importante. Pero hablábamos una cosa también de la información local en Nueva York, que creo que es importante verlo desde esa perspectiva también, ¿no? Porque cuando dice la información local hoy de Nueva York, claro, es que Nueva York, solo Nueva York, no el área metropolitana, son 8 millones y pico de personas. O sea, un informativo local en Nueva York es como si fuera el informativo nacional en Portugal, que son unos 10 millones de habitantes, ¿no? Sí. Para que te hagas una idea de que, bueno, la información local sí, pero es una información en definitiva que es muy... que tiene un nivel casi nacional o internacional en muchos casos. Ajá. Claro. ¿Cómo ves tú, para ti, Twitter, herramienta o rival? Yo siempre he tenido una relación muy conflictiva con Twitter, me produce mucha ansiedad y creo que Twitter ha sido una herramienta positiva en muchos aspectos para el periodismo, pero creo que los aspectos negativos han sido mucho mayores que los positivos. Y ahora no, yo creo que es mejor darse un descanso. Sí, no, desde luego. No lo dices, pero en realidad muchas veces es un estercolero, ¿no? Son posturas radicalizadas. Exacto. Y que además son personas que tú no sabes. Cuando dicen se ha democratizado la información, ahora ya no son solo los periodistas. Bueno, mire usted, imagínate si se democratiza la cirugía. Y ahora todos somos cirujanos, o sea, no... Bueno, es que ahora ya no son solo un grupo de gente que tiene el dominio de la opinión pública. Ajá. Bueno, puedes tener tus problemas con unas personas u otras, o por unos opinadores u otros, ¿no? Sobre todo con todos aquellos opinadores que no hablan nunca con nadie y que son solo sus opiniones y que no las han contrastado con nadie, ¿no? Eso me encanta, ¿no? Cuando veo a algunos corresponsales en algunos países del mundo y que te das cuenta, ese solo ha leído el periódico local, no ha hablado con nadie por lo que está contando en televisión, ¿no? O en la radio. Pero eso es lo que ha pasado, una democratización del periodismo que yo creo que no ha tenido ningún tipo de aspectos positivos. Ya, no, desde luego. Desde luego, porque claro, también al quitarte audiencia, al final el periodismo tiene esa doble... esa espada de doble filo que, claro, es por un lado, tiene que ser, bajo mi humilde punto de vista, como yo lo veo, ¿no? Tiene que ser servicio y... Hostia, vamos a tener que ir cerrando ya, que me estoy dando cuenta que nos estamos yendo, es que me enrollo. Pero tiene esa dualidad de ser servicio, pero también de tener que subsistir con un modelo de negocio, especialmente, sobre todo en Estados Unidos, que más allá de PBS, de la PBS y de la NPR, ¿no? Los medios que la gente consume en su mayoría son privados, ¿no? Entonces, claro,
Como lo que es innegable es que están sufriendo mucho, que los medios están sufriendo mucho. Recuerdo leer el New York Times, que era la referencia, ¿no?, en Estados Unidos y incluso probablemente a nivel internacional, que están en bajos históricos de suscripciones en este caso, porque ya obviamente en papel muy poca gente lo compra. CNN ahora también está en bajos históricos, que yo creo que por eso han hecho una limpia ahí muy importante. Era otra de las preguntas, se nos va el tiempo, pero otra de las preguntas que tenía: ¿cómo ves tú este cambio de guardia que está habiendo también en las grandes cadenas, ¿no? Pues sabes que en los últimos han dicho Don Lemon, ¿cómo se llama este calvete? Brian Shelton se ha ido también, en Fox News han largado a Tucker Carlson. Es como que parece que está viendo ahí un cambio entre estos medios tradicionales líderes, que yo creo que son los que más tirón tienen, y está cambiando. No sé tampoco qué buscan y si las órdenes vienen precisamente de los que financian el canal, que es algo que también se le achaca últimamente mucho a los medios de comunicación en Estados Unidos. Pero es muy difícil, ¿no? O sea, es decir, cuando tu audiencia se está reduciendo, es muy difícil atraer anunciantes, es muy difícil atraer a aquellos que mantienen que pagan, que mantienen las facturas, ¿no? Que mantienen la luz encendida, ¿no? Claro, en mi caso, en el caso de New York One, que nunca fue, o sea, siempre fue deficitario en publicidad, pero en New York One se mantuvo porque era es un canal exclusivo de la compañía de cable. Entonces, eso siempre fue así, de Spectrum News, que ahora se llama. Yo pensé que se lo había comprado, no me dio tiempo a mirar el dato. Siempre fue de Spectrum. Claro, Time Warner Cable lanzó hace 31 años New York One, y era su ventaja competitiva cuando salieron otros competidores. Cuando querías cortar el servicio de cable o querías cambiarte de compañía, te avisaban enseguida: oiga, no va a poder ver New York One. Y así mucha gente decía: bueno, entonces me quedo con... en aquella época Time Warner Cable, luego pasó a ser Charter Spectrum. Spectrum News. Sí. Yo tengo Spectrum aquí, que lo sepas. Yo tengo Spectrum. Me alegro. Y todavía, porque mucha gente todavía me encuentro por la calle y me dice: tengo Spectrum solo por New York One, si no ya la habría quitado. Entonces, yo tengo ahí una relación amor-odio con Spectrum, también te lo digo, pero bueno. Entonces, así funcionaba el sistema de negocio de las compañías de cable, que daban una cuota a diferente, dependiendo del contrato. Por ejemplo, creo que ESPN, el canal de deportes, era el que se llevaba una cuota mayor. Por eso luego la factura del cable iba subiendo y la gente decía: ay, es que es muy caro el cable. Y dice: bueno, es que claro, ESPN te pide $3 por suscriptor, ¿no?, al mes. Entonces, así es como se han financiado muchos canales de televisión, pero ahora ese sistema de negocio, el modelo de negocio también está cayendo. Porque la gente ya no necesita una conexión, una caja de cable, ¿no?, un descodificador para ver la televisión, porque ya la ve de otra manera. Claro. Al mismo tiempo, ¿cómo ves tú? Obviamente esto se lleva produciendo unos 20, 30 años, pero más que nunca ya yo creo que está llegando a este punto al límite. ¿Cómo es la famosa concentración de conglomerados de medios que continúa pues estrechándose, ¿no? Lo hemos visto pues ahora con la creación de Max, después de que Discovery la adquiere Warner Bros, que a su vez Pero eso ha sido siempre así. En este país ha habido procesos de consolidación y de fracturación. Y vienen por etapas. ¿Tú crees? Y muchos de ellos han sido marcados por la política de monopolios o antimonopolios de este país, ¿no? Han cambiado con las frecuencias, las estaciones y cómo funciona el mercado audiovisual en este país, que ha cambiado mucho. Pero sí, ahora es un proceso de consolidación, porque ha habido un proceso de diversificación muy importante y muy grande. Y ahora, cuando la gente los canales no pueden subsistir independientemente, necesitas hacer fuerza uniéndote a otros, ¿no? Es así. Vamos a ir terminando ya, porque te he hecho un tiempo y perdóname que se nos ha pasado. Tener algunas preguntillas ahí más, algunas ideas y tal, pero bueno, yo siempre, me gusta invitar a los invitados a que haya una segunda parte, o sea que tú ya estás invitado, no sé cuándo se producirá, todavía no ha venido una segunda parte de nadie, pero me encantaría que en el futuro lo volvamos a hacer. Ya cuando estés más asentado también en tu nuevo reto profesional como profesor, pero me gustaría acabar preguntándote cómo ves Nueva York hoy y cómo ves el futuro en esta ciudad, que entiendo que de momento va a ser la tuya, porque acabas de comenzar con esta nueva aventura profesional que te va a tener, voy a decir atado, pero por supuesto con gusto, a Nueva York. ¿Cómo ves Nueva York hoy y cómo ves el futuro? Soy optimista. Nueva York siempre renace y resucita de su ceniza. El ave fénix neoyorquino que siempre dicen. Y creo que sigue siendo la ciudad que yo conozco más apasionante del mundo.
en mi casa. Yo soy extremeño de Nueva York, nacido en Badajoz. Grande. Y soy optimista, quiero ser optimista. Como cualquier gran ciudad del mundo que ha pasado por la pandemia, sí. A pesar de que ya se nos ha olvidado, seguimos viviendo las consecuencias. Sí. Y creo que tengo mucha curiosidad por cuál es la Nueva York que sale de este nuevo periodo. Y quiero estar aquí para vivirla. Para presenciarlo. Qué grande. Yo de momento no me voy a ir, así que creo que lo vamos a ver juntos. Este ya es tu podcast, por supuesto. Ya te digo, estás invitadísimo en una segunda ocasión. La próxima vez lo hacemos... Bueno, podemos ver, por ejemplo, ¿has estado en esto de Little Spain? El mercado Little Spain. Sí. Me sorprende mucho, bastante. Lo voy a decir entre nosotros, la paella me defraudó un poco. Bastante, la paella. Pero me sorprendió la calidad, en líneas generales, las croquetas muy buenas. O sea, que a lo mejor la próxima, quiero decir, que a lo mejor la próxima cojo y me llevo todo el equipo y lo hacemos sin algo ahí, tomándonos algo por cambiar el escenario, pero una segunda parte, quedas invitado. Little Spain es un gran lugar. Sí, ¿verdad? Y ha sido una gran idea de los empresarios y cocineros, los chefs detrás de todo eso. Claro, no, desde luego. Bueno, a ver, es que al final también tiene, pues, para que la gente lo sepa, que muchos lo sabrán, porque creo que en España le han dado bastante publicidad, tiene a los popes a los líderes y más conocidos a nivel internacional de la cocina española, de los hermanos Adrià, Ferran Adrià y su hermano, que no sé cuál es el nombre, y a José Andrés, que José Andrés es poco menos que vamos, podría ser el Trump demócrata casi, porque le quiere todo el mundo aquí, ¿eh? Sí. Es una persona tremendamente querida y ellos están tras de ello. Claro, es tremendamente... No, estamos yendo el tiempo, pero el lugar es tremendamente grande y me sorprende bastante. Digo, joder, yo he trabajado, como he hecho de todo, también he trabajado aquí en el mundo de la hostelería, también en España, y hostia, es que tienen mucha oferta, es muy grande, mucha gente empleada. Claro, no barato, obviamente, porque nada es barato en Nueva York, pero ojalá se mantenga, ¿no? Porque me cuesta... las veces que he estado lo he visto y digo, hostia, aquí tienen, como no tengan este volumen que estoy viendo aquí, que he ido siempre ahora, es que había bastante gente, en mantener el lugar, porque además estás en esta zona nueva, que seguro que el alquiler es muy caro y tal, pero desde luego que es un lugar, o sea, es que tienes España ahí concentrada, la verdad. Está muy, 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 muy bien y mucha variedad y sobre todo, repito, calidad, porque tienen productos... que hasta ahora no lo había visto en ninguna otra experiencia que había tenido un poco en Nueva York gastronómica española que no había sido buena. Tienen el acceso y la capacidad de traer los productos de España, que antes no se veía. Creo que los españoles estamos aprendiendo de los italianos, que saben venderse muy bien. Tía, he trabajado con italianos, he aprendido italiano en esta ciudad. ¿Cómo lo venden? Para que la gente lo sepa, aquí está Italy, hay como un centro comercial entero que te venden todo de los italianos. Lo suyo siempre es lo mejor, por supuesto, que son muy turras con eso. Lo digo porque tengo buenos amigos italianos, ya como te he dicho, esta chica Laura es italiana, uno de mis mejores amigos, Stefano, napolitano. Pero sí, yo creo que estamos aprendiendo de ellos y me alegra porque creo que la calidad y la profundidad de productos no tiene nada que envidiarle España con Italia. De hecho, en muchas cosas es superior a España, me atrevería a decir. Pero bueno, que me quedaría aquí hablando contigo otras 2 horas, casi que llevamos 2 horas y media. De verdad, de corazón, te agradezco tu tiempo, tu amabilidad. Te lo decía y te lo vuelvo a repetir. Para mí, lo único que de verdad tenemos en esta vida es el tiempo. Y que alguien me regale su tiempo es algo que me llena no solo de alegría, pero sino también de agradecimiento a mí mismo, porque, repito, es lo único que de verdad tenemos, el dinero, las posibilidades, lo único que de verdad tenemos y que no vuelve es el tiempo. Entonces, gracias de corazón por tu tiempo. Gracias a ti por invitarme. Y nada, habrás una parte, me despido de la gente si te parece. Como siempre decimos, llevad cuidado tronquetes y nos veremos en el próximo Pod Reale.